Nuestro cerebro está formado por una serie de estructuras interconectadas entre sí, mediante distintos mecanismos neuronales. Estas conexiones van cambiando conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando, formando capas superpuestas que inhiben o inactivan los anteriores circuitos neuronales. Cuando por distintas causas alguna de las capas se ve afectada, el cerebro compensa mediante rutas alternativas por donde llevar la información y procesos mentales. Hemisferios del cerebro. En general, el hemisferio izquierdo es dominante en el lenguaje, procesando lo que escuchas y encargándose de la mayor parte de las tareas del habla. También está a cargo de llevar a cabo los cálculos lógicos y matemáticos. Además, cuando necesitas recordar un dato, tu cerebro izquierdo lo extrae de tu memoria. El hemisferio derecho se encarga principalmente de las habilidades espaciales, reconocimiento facial y procesamiento de la música. También realiza algo de matemáticas, pero solo estimaciones y comparaciones. Nos ayuda a comprender las imágenes y darle sentido a lo que vemos. El cerebro balancea cuidadosamente y asigna el control de ciertas funciones a cada lado, es la forma natural de asegurar que el importante órgano pueda maximizar su eficacia al dividir las tareas. Existe una teoría dentro de la neurociencia que dice que todos tenemos habilidades ocultas o no desarrolladas en nuestro cerebro. Conforme se desarrolla nuestra mente, esas capacidades pueden o no surgir a la superficie dependiendo de los caminos cerebrales que se formen. Esto significa que en condiciones normales, hay conexiones cerebrales de orden superior que inhiben a las que nos harían desarrollar las habilidades típicas de genios. Esta forma de ocultar las altas capacidades creativas, podría ser una manera de descartar procesos inútiles para la vida diaria, en favor de otros más necesarios. Por eso en esta ocasión, te traigo 7 personas que al estar involucradas en algún tipo de accidente, desarrollaron habilidades que no poseían anteriormente. 1. Jason Pargett. Sufrió una lesión cerebral cuando unos vándalos lo atacaron y le golpearon repetidamente en la cabeza. Días después despertó convertido en un genio de las matemáticas. Hoy Pargett es capaz de convertir complicadas fórmulas en intrincados diagramas que dibuja a mano. Se le conoce como la única persona en el mundo capaz de hacer los dibujos que hace. Y los expertos dicen que esa capacidad la adquirió como consecuencia de los golpes en la cabeza. Estoy obsesionado con los números, específicamente con la geometría, declaró Jason a la cadena de televisión ABC desde la tienda de muebles donde trabaja en Tacoma, en el estado de Washington. Un escaneo que le practicaron mostró que el daño que sufrió en el cerebro, como consecuencia de los golpes, obligó a ese órgano a compensarse poniendo a funcionar ciertas áreas a las que la mayoría de las personas no tienen acceso. Se volvió tan listo que vende las imágenes que crea a través de la página fineartamerica.com. Tras visitar a varios médicos, uno de ellos le habló de un especialista en trastornos de memoria ocasionados tras traumatismos cerebrales. Este le diagnosticó síndrome del Savant. Una patología que solo sufren unas 50 personas en el mundo conocidas respectivamente. La característica de dicho síndrome es que estas personas tienen una memoria prodigiosa. La mayoría de estos savants han sufrido algún tipo de lesión cerebral, por lo que sus capacidades extraordinarias son el resultado de alguna anomalía en las conexiones neuronales. En la actualidad no existe una teoría médica capaz de explicar en su totalidad la razón de esta curiosa condición humana, como matiza el Dr. Darold Prefer, uno de los máximos exponentes de la materia, en el artículo científico Savant Syndrome. An Extraordinary Condition. Número 2, Lagerfeld. Hoy con 47 años de edad, transcurría su vida normalmente, feliz, con amigos y actividades cotidianas, trabajando como administradora de un campo en Colorado, Estados Unidos. Un día del año 2009, mientras alimentaba a las gallinas, tuvo una fuerte caída y sufrió lesiones graves, que involucraron daño cerebral y afecciones a su columna vertebral. Los médicos, por entonces, no creyeron que pudiera volver a pararse o caminar. Sin embargo, comenzó a recuperarse. Aunque pudo volver a caminar, perdió cualquier recuerdo de su vida hasta el momento del accidente. Pero lo más asombroso del caso es que, tras el accidente, sus intereses y habilidades cambiaron para siempre, y de modo drástico. Pronto se transformó en excelsa dibujante y poetisa, con increíble capacidad para las ciencias exactas y extrema sensibilidad a la luz. También resultó alterada su percepción sensorial con un fenómeno al que se denomina sinestesia, por el que una persona puede oler un color, mirar un sonido y escuchar una figura geométrica, según lo declaró el portal ToHistory.com.
Los especialistas aseguran que se trata del primer caso documentado en que ambos cuadros, sinestesia y síndrome del sabio, se dan conjuntamente en una persona. Punto número 3. Derek Amato. Actualmente es considerado un verdadero genio de la música, pero no siempre fue así. Amato era un padre de familia de Denver, Colorado, Estados Unidos y realizaba diversas labores como relacionista público, profesor de karate, béisbol, y hasta de comerciante. En ese entonces, el único conocimiento que tenía sobre la música era tocar un poco su guitarra, pero como él mismo lo admite, con una habilidad de 2.5 calificándolo del 1 al 10. Pero ¿cómo logró entonces ser considerado como un genio de la música? La habilidad musical de Amato nació en octubre de 2006, luego de sufrir un accidente. Amato estaba con unos amigos en una fiesta en una casa con piscina. En un momento dado, Amato decidió lanzarse a ella, pero al zambullirse, se dio un fuerte golpe en la cabeza con el suelo de la piscina. Amato pudo salir de allí por sus propios medios, pero los oídos comenzaron a sangrarle. Fue al hospital y le diagnosticaron una contusión grave que le provocaría una leve pérdida de memoria y un 35% de la audición. Pero su sorpresa vino después, pues luego notó que debido al golpe, había adquirido sorprendentes habilidades artísticas. Pero eso no todo, junto con ello, Amato sufrió también sinestesia, lo que le permite además ver sonidos, en su caso, notas musicales con las que compone su música. Ahora Amato es un compositor reconocido y está por lanzar su segundo álbum. Según un reportaje que la NBC Today Show hizo sobre su caso. 4. Ben McMahon. Otro caso interesante es sobre el australiano Ben. A los 22 años de edad, sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en estado de coma. En un principio sus padres pensaron que jamás se recuperaría, sin embargo, luego de una semana, Ben despertó de aquel estado, pero eso no fue todo, sino que despertó hablando en perfecto chino mandarín. Según Ben, cuando despertó vio a una enfermera de rasgos orientales y pensó que estaba en China, entonces intentó hablar mandarín, idioma que había estudiado en la escuela aunque sin destacar, y lo habló de manera perfecta casi como si hubiera nacido en ese país. Ahora Ben trabaja como guía de turistas chinos en Melbourne, y conduce un exitoso programa de televisión dirigido a chinos residentes en su país llamado My Ga. Punto 5. Orlando Serrell. 1968. Orlando Serrell no poseía ninguna habilidad especial hasta que fue golpeado por una pelota de béisbol en el lado izquierdo de la cabeza el 15 de enero de 1979 cuando él tenía 10 años. Serrell cayó al suelo, pero al final se levantó y siguió jugando. No recibió ningún tratamiento médico porque no le dijo nada a sus padres. Pero durante un largo tiempo, sufrió dolores de cabeza. Al transcurrir los días, el dolor de cabeza terminó, pero pronto se percató que tenía la capacidad de realizar cálculos de asombrosa complejidad. Según relata Serrell que desde aquel momento recuerda exactamente las actividades que realiza cada semana, además de todo lo que hizo ese día. Punto número 6. Alonzo Clemons. 1958. Es un escultor de animales estadounidense. Clemons sufrió una lesión cerebral severa de niño que lo dejó con discapacidades del desarrollo, con un CI, en el rango 40-50, pero es capaz de crear esculturas de animales muy precisas a partir del barro. Clemons puede crear una escultura de casi cualquier animal, incluso si solo ha visto un atisbo de ella. También es capaz de crear una representación realista y anatómicamente precisa, tridimensional de un animal después de solo mirar a una imagen de 2 dimensiones por momentos. Es más conocido por sus versiones de tamaño natural de un caballo, pero la mayoría de sus obras son más pequeñas, y realizadas en menos de una hora. En 1986 hubo una exposición de estreno en Aspen, Colorado. Sus obras se han vendido hasta por $45.000. 7. Leslie Lemke. 1952. Nació prematuramente en Milwaukee, Wisconsin. Tras el nacimiento, se le diagnosticó glaucoma, problemas en la retina y parálisis cerebral. Los médicos tuvieron que quitarle los ojos. Su madre lo dio en adopción y Mae Lemke, una enfermera de 52 años que ya había criado 5 hijos, lo adoptó cuando tenía 6 meses. Para alimentarlo, Mae tenía que empujar la comida por su garganta. Leslie no podía masticar. Fueron 7 años de constante esfuerzo y dedicación hasta que Leslie mostró un mínimo de progreso. Durante este tiempo, no hacía ruido alguno, ni movimiento, ni mostraba ninguna emoción. Hasta los 12 años no era capaz de mantenerse en pie.
Y hasta los 15 no aprendió a andar. Leslie sentía atracción por la música y el ritmo. A los 16 años, Mae lo encontró frente al piano tocando el concierto número 1 de Tchaikovsky en mitad de la noche. Había escuchado la pieza recientemente en la televisión. Pronto Leslie comenzó a tocar todo tipo de música. Su madre adoptiva apoyó su talento y desde 1980 Leslie ofreció conciertos regularmente en Fond du Lac. Su figura comenzó a tomar repercusión, hasta el punto de convertirse en uno de los savants más reconocidos del mundo. Ha realizado giras por los Estados Unidos, Europa y Japón. Hasta aquí concluimos, con esta lista de 7 personas que pasaron de un accidente a ser genios. Espero te haya gustado el video. Gracias.